Por el principio. Un buceo por los orígenes en primera persona. ¡Mamá! Voy. ¿Estás bien? Sí, no me he hecho daño. ¿Me ayudas? Levántate tú, venga. Hazlo tú solo, vas a ver cómo puedes. Pero mamá, no puedo. Ayúdame. Sí que puedes. Venga, inténtalo, cariño, poco a poco. Cuando de repente te decía, ahora te vas a tener que vestir tú solo, ahora tienes que aprender a vestirte tú, o si no te vistes hoy no bajas a jugar a fútbol, ¿cómo? Si no aprendes a ponerte tu calzado, o levántate del suelo, ¿cómo? No, levántate del suelo, pero si yo no sé levantarme, sí sabe levantarte. Ese niño que se caía todo el tiempo y tardaba un mundo en levantarse, que en lugar de botas de fútbol como sus amigos llevaba zapatos ortopédicos, es hoy un músico de rap reconocido y querido, que ha tenido un enorme éxito con sus discos, ha escrito varios libros y ha ganado 2 premios Goya por su música y por su trabajo como actor en su primera película. El Langui tiene una discapacidad física de más del 60% desde su nacimiento. Se crió en Pan Bendito, un barrio trabajador del sur de Madrid, en el que la pobreza y la heroína estaban presentes, y también había una vida comunitaria fuerte, donde el vecindario se conocía y se cuidaba. El tesón de sus padres, que le hicieron sentir siempre valorado y útil, el apoyo de su grupo de amigos y una fortaleza interior poco común, hicieron que se agarrara al fútbol y después a la música para remar hacia adelante. Es una historia que merece ser contada, empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Juan Manuel Montilla Macarrón nació el 1 de noviembre de 1979. Durante el parto le faltó oxígeno y eso le causó una parálisis cerebral que le ha producido una discapacidad física del 60%. Sus padres lo supieron unos meses después, cuando apareció un bulto en su cadera y ese bebé, que tenía que empezar a sujetarse solo sentado, necesitaba que lo rodearan de cojines para no caerse. Su madre y su padre tuvieron claro que su hijo tenía que valerse por sí mismo y no se lo pusieron fácil. El Langui recordó al recoger el Goya cómo su madre le ponía el Nesquik y los bollos en el armario de arriba en la cocina para que tuviera que esforzarse para cogerlo. Se caía cada poco rato y sus padres se mantenían estoicos a su lado, animándole a levantarse solo sin ayudarle pese a las heridas, las cicatrices y los comentarios de la gente. Todo eso para mí, pues a veces culpaba mucho a mi madre, ¿no? En rabietas, culparla, tú tienes la culpa. Yo, claro, ahora que soy padre, pues no fue nada fácil para mis padres, ¿no? Para mi madre, o aguantar todo eso, o que ver por la calle cómo me caía, ¿no? Y que otros vecinos miren y digan, pero ¿cómo dejas a tu hijo ahí cuarto de hora intentando levantarse? Levántale, hombre. En vez de haber cogido, como hacía, con mi mochila, salir bien temprano por la mañana y caer en el portal, como muchas veces pasaba, caías en el portal por la mañana temprano, pues si mi madre no hubiera hecho todo eso, ¿qué hubiera pasado? Que hubiera estado en el suelo esperando a coincidir con algún vecino que bajara para ir a trabajar, se encontrara conmigo y me dijera, hombre, Juanma, que has pisado la rana, te has caído, venga, me hubiera levantado y yo hubiera continuado. Todo lo que hicieron mis padres comiéndoselo y demás, pues hizo que yo bajara con 15, con 16, con 17 años al portal con mi mochila llena de libros, cayera al suelo y ya tenía esa capacidad de quitarme la mochila en el suelo, arrastrarme, poner la pierna de una forma, la rodilla de otra, el brazo, agarrarme y levantarme, volverme a poner la mochila y hasta la siguiente caída, si es que hubiera habido otra caída más antes de llegar al instituto, al autobús. Tranquilo, Juanma, come más despacio que te vas a atragantar. Es que he quedado con el Isra y los demás para jugar al fútbol. Si llegas un poco más tarde no pasa nada. Come tranquilo. Estáis locos. A esta hora hace un sol que revienta. ¿Os va a dar una insolación? Tengo que practicar mucho para ser futbolista de primera división. Claro que sí, hijo, pero por esperar media hora a darle a la pelotita no va a pasar nada. Además, ya practicas mucho con el señor Justino.
Por eso, papá, tengo que seguir en la liga. ¿Te acuerdas del golazo de cabeza que metí el otro día? Fue para flipar. Se quedaron todos chinaos. Jugaría mucho mejor con botas de fútbol, mamá. Todavía no. Tienes que seguir con los zapatos ortopédicos. Lo dijo el otro día el médico. Pero, mamá... Ya verás cómo pronto te compramos las botas. De momento hay que jugar así. Juanma soñaba con ser futbolista. Su ídolo era Carlos Santillana, el mítico delantero centro del Real Madrid. Con el fútbol sentía que era uno más. Todos los días iba al colegio con la bolsa y la pelota, y si no había pelota, con una lata. Sus padres quisieron mantener la ilusión del fútbol y conseguir así que fuera desenvolviéndose solo y cada vez fuera más autónomo. Yo voy a ser futbolista mayor, ¿verdad, mi mamá? Claro que sí. Entonces ellos sabían que yo no iba a ser futbolista. Entonces ellos vieron algo ahí, ¿no? Dijeron, yo le voy a decir que sí va a ser futbolista. Pero claro, hijo, para ser futbolista te tienes que aprender tú a atar las botas, a poner las botas, a ponerte la equipación. ¿O tú qué te crees? ¿Que a Santillana va su madre en el vestuario, que Santillana es tu ídolo, a ponerle la ropa en los vestuarios de antes del partido? Ostras, pues no. ¿Tú lo has visto alguna vez en la tele? No, pues claro. Entonces, pero yo voy a ser futbolista, claro, pero para ser futbolista, ¿tú te crees que Santillana va a entrar su colega a levantarle del suelo si se cae? Yo llegué a tener botas de fútbol, al final me llegaron a comprar mis botas de fútbol, o las heredé a lo mejor de algún primo, de algún vecino. Las tuve, era muy difícil caminar con tacos, muy difícil caminar con tacos porque claro, no pisábamos césped prácticamente apenas. En Pamendito, bueno, cuando ibas al césped de los Pinillos, pero era arena y era complicado para mí los tacos, Juanma iba a un colegio de su barrio. Allí, el profesor Justino creó una liga en la que los niños de distintos cursos competían durante todo el año. Ya no se trataba de jugar en el recreo. Aquello era una liga real y los niños estaban deseando llegar a quinto de EGB y poder jugar. El profesor Justino sabía de la pasión de Juanma por el fútbol y le incluyó como a uno más. El langui se caía y le levantaban los amigos. Aún recuerda su primer gol, el que metió de cabeza en un partido con el equipo del colegio. ¿Yo qué pasa? Llegué a quinto y era como, ¿yo jugaré la liga o no jugaré la liga? Eso era serio, eran 11 y eso era muy serio, eso no era el recreo y todo ahí, no. Y Justino lo tuvo claro. Y yo jugué liga, claro que sí, jugué liga. Y ahí estaba en liga, y si caía al suelo, pues ya había un compañero corriendo a levantarme, porque si caía al suelo no se paraba el partido. Ahí te tenías que buscar la vida y si tú quieres jugar liga, tú la vas a jugar. Y yo creo que eso fue un detonante, ¿no? Para seguir unos cuantos años más sintiéndome útil, sintiéndome en el corro y no sintiéndome desplazado. Mi primer gol, ¿no? ¿Cómo no lo voy a recordar? De plancha, casi desde fuera del área, me lancé en plancha, metí gol por la escuadra, todos me levantaron. El langui cruzaba Madrid todas las tardes con su madre para ir a rehabilitación. 2 autobuses y mucho esfuerzo les llevaban hasta el Hospital de San Rafael, que pertenece a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. El origen del hospital está en el siglo XVI, cuando se fundó en la calle Amor de Dios de Madrid por el enfermero y religioso Antón Martín. Pronto se convirtió en el Hospital Mayor de la Villa y con el tiempo en uno de los más importantes focos de ciencias sociosanitarias en España. El hospital, conocido como de Antón Martín, dio nombre a la plaza, al mercado y a la estación de metro de Madrid. En los siglos posteriores el hospital fue cambiando de ubicación, siempre dedicándose a tratar a niños y niñas con raquitismo, parálisis infantil y otras enfermedades. En el siglo XX trataba ya a miles de niños de forma gratuita, gracias a aportaciones económicas de la población madrileña, y se consolidó como asilo y hospital infantil, con distintas especialidades y escuela para los ingresados. Su ubicación actual como Hospital Infantil de San Rafael
muy cerca del Estadio Santiago Bernabéu, es hasta donde iba el Langui con su madre todos los días. Todos los días hasta Concha Espina, o casi todos los días, iba a rehabilitación. Todos los días, no me dejaba llevar el balón, claro, no teníamos coche y era el autobús, hasta Embajadores, y en Embajadores cogías el 27 hasta Castellana, te bajabas en el Bernabéu y ya subíamos andando Concha Espina. Y claro, el balón no me lo dejaba llevar, la carretera y demás, yo me buscaba la vida siempre para cada vez que bajaba de un autobús a otro o ya paraba en el Bernabéu y tenía que subir andando todo Concha Espina, el primer bote que encontraba de Cacao Lat, de Coca-Cola, cerveza, lo que sea, ese bote lo pisaba y ya iba controlando todo el rato, controlando como si fuera un balón. Y pasaba por el Bernabéu y decía, el día de mañana voy a debutar aquí. ¿A que sí, mamá? Mi madre, claro, hijo, el día de mañana voy a debutar aquí. Y era así todo el rato. Durante toda su infancia, Juanma sufrió intervenciones en ese hospital para tratar de mejorar su movilidad. Joder, mi padre, yo me acuerdo un año que ya, teniendo razón, ya le freía insultos. Me acuerdo de ese pasillo, mi padre, yo confiaba en mi padre que no me iba a dejar ir, al quirófano, y se separó de mi mano y bueno, le llamé de todo, mierda. Bueno, lo recuerda a veces. Pero sí, claro, tenía miedo. Oye, no me han gustado nunca los quirófanos, los pinchazos y eso que siempre estaba ahí entre operación y operación, pero tengo fobia y no me gusta. Las recuperaciones con tus escayolas, las piernas muy abiertas, escayolas hasta que te quitaban las escayolas. Luego para dormir, ya cuando ya estaba en casa, iba al colegio y demás, por las noches eran duras porque yo por las noches me tiraba mucho tiempo con escayolas. Mi madre tenía que, las escayolas que nos daban, rubicármelas en los pies, en las piernas y vendármelas, ¿no? Y me vendaba las escayolas y dormía con escayolas, o boca arriba o no había otra forma, boca abajo no, porque boca abajo tenía los pies así, era imposible. Entonces me tiraba mucho tiempo durmiendo boca arriba y con las escayolas puestas. El padre de Juanma se llamaba José. Trabajaba como barnizador todo el día para poder pagar las operaciones de su hijo. Tenía un sentido del humor muy presente que el Langui ha heredado. Con las bromas quitaba peso, normalizaba la situación en casa. Era muy humilde. Mi madre curraba y mi padre curraba y no siempre todo era gratis, las operaciones y las cosas y bueno, pues siempre muy bien, porque no ha faltado nunca un plato de comida, ni ha faltado ropa en mi casa, ni ha faltado luz, ni ha faltado tenernos que meter de patada en una casa como otros compañeros o vecinos, pero que bueno, que no teníamos grandes lujos, que yo no tenía la Nintendo nada más salir, ni la videoconsola, que tardé en conseguir que mi padre un día llegara y dijera, vamos a por una videoconsola al decomisos. Barnizador, sí, era además de los barnizadores buenos de muñequilla, de los que ya quedaban pocos, sí, mi padre era un fenomenal. En mi casa siempre había muchos barnices en las terrazas, de las mezclas que hacía buenas se quedaba ahí frasquitos que luego pues iba reutilizando para hacer cosas en casa, o algún amigo que, hostia, ¿me puedes barnizar esto y tal? El barnizado a muñequilla, también conocido como pulimento francés o barniz a muñeca, consiste en aplicar goma laca, una resina natural que se obtiene a partir de la secreción de un insecto llamado gusano de la laca. Se aplica con una muñequilla de hilos o gasa de algodón, con pasadas muy rápidas en círculos o en ochos. Da un brillo cálido, dura cientos de años y para mantenerlo basta con pasarle un paño seco. Es una técnica laboriosa que requiere de mucha experiencia y a menudo se aprendía de padres a hijos. Y sí, la llegaba a hacer además trabajos muy importantes, y los muebles de la Moncloa, hoteles, el Palace, todos estos, claro, son muebles muy antiguos, en sitios muy antiguos, muebles que solamente se pueden, para conservarlos, pintar a barnizar o volver a repasar a muñequilla, ¿no?
mis padres siempre han tenido mucho sentido del humor. Mi madre siempre tiene una sonrisa muy risueña, se ríe mucho. Y mi padre siempre ha sido un vacilón, siempre ha tenido mucha ocurrencia, mucho vacile, mucha tararear canciones, inventaba las canciones. La madre de El Langui se llamaba Aurelia Macarrón. Los primeros años de la vida de su hijo dedicó todas las horas a llevarle a rehabilitación, cuidar sus escayolas y los posoperatorios. Cuando Juanma tenía 12 años, se puso a trabajar. Era muy risueña y tuvo que tragarse muchas lágrimas para que su hijo se convirtiera en una persona independiente. Y mi madre siempre apoyo en casas, ¿sabes? Apoyo en casa, la mujer, apoyos en casa, limpiando, haciendo comidas y la mujer sigue trabajando. Porque el problema ha sido que mi madre nunca ha cotizado, ¿no? Porque siempre el apoyo en casas o limpiar escaleras, pues era sin cotizar, ¿no? Muy risueña, siempre con una sonrisa y muy buena y muy dispuesta a ayudar. No, a mi madre nunca le he visto una mujer que con picardía o con algo de maldad o tener picardía no quiere decir que tenga maldad, pero verla con algo de picardía tal, no, una mujer muy apurada, muy sapura por las cosas, no, esto no está bien y esto no está bien, y siempre muy dispuesta a ayudar. Y ay, qué pena, enseguida se emociona, una mujer que se emociona cuando ve, muy empática y muy chachera, mucho reír, le hace gracia a todo y bueno, pues mi madre sigue siendo así. Por el principio, Juan Manuel Montilla, El Langui, Cadena SER. Fútbol del Velázquez, sin escaleras, era mi escuela. Y Lucky Lu a mediodía en la primera. Mis profesoras un tanto raras, la berberecho todo velluda por la cara. Mis compañeros, claro, todos con mote. Y la almorrana se pillaba unos rebotes que me enganchaba luego siempre a traición. Era vecina y me curraba en el portal. Yo no quería nunca hacerme ilusión, pero creía que había alguna operación que arreglarían entero mi cuerpecico. Sigue torcido como un alambre chico. Me es igual. Pan Bendito hay 2 colegios públicos y están llenos de escaleras. No podía ser. Entonces iban saliéndose de manzana. Una manzana más para allá, otro con escalera. Una manzana más para allá, otro. Hasta que al final, la avenida Abrantes dieron con el colegio Cervantes, que estaba en Vía Lusitana. Y era un colegio que era de una planta solo. Era un bajo de un edificio, pero con su primero no había primero A, primero E, no, era parvulitos y primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta octavo. Y no había escaleras. Algunos vecinos de Pan Bendito, incluido su mejor amigo Hugo, también iban al colegio Cervantes. Allí es donde el profesor Justino hacía la liga de fútbol. No había patio para hacer deporte. Todos los niños y niñas tenían que recorrer un camino hasta el campo de fútbol cercano que el colegio tenía concertado con el ayuntamiento. Íbamos en fila, tenías que salir del cole, tenías que ir andando 500 metros. 500 metros hasta llegar al campo de fútbol para que tus recreos fueran ahí. Ningún colegio, todos los colegios tenían su patio en su cole. En el grupo de amigos de sus padres había una persona en quien Juanma se fijaba especialmente. Que Matías tenía discapacidad, tenía una pierna más grande que otra, la cadera, entonces andaba con total dificultad, grandísima. Y el tío, pues para mí estaba siendo un referente sin yo saberlo. Veía que en el grupo de los grandes había uno diferente y uno que andaba chungalí. Y era un tío divertido, hacía radio local, de los primeros que hacían deporte en silla de ruedas, baloncesto. Y a él le llamaban Langui, porque todos recibían apodo, lo típico. Mi padre, el Rumenige, el padre del Irra, el Puskas, así. Entonces él le llamaban Langui, de lánguido. Lánguido es flácido, lánguido, flácido.
Pues el Langui, Matías el Langui, pero bien. Niños, llorad con ganas, que el de los caramelillos no viene mañana. ¡Vamos, niños! ¿Me da una manzana, por favor? Marchando una manzana de caramelo para don Juan Manuel. ¿Qué tal? ¿Ya estás jugando al fútbol con los amigos? Sí, están perdidos sin mí. Soy el próximo Santillana. ¿Y tu padre? Hace mucho que no le veo. Está trabajando los fines de semana. Hoy me ha dado pelas para golosinas. Dale recuerdos de mi parte y dile que deje de darle al barniz. Anda, que trabaja demasiado. Vale, adiós. Niños, llorad con ganas, que el de los caramelillos no viene mañana. Pasaba el hombre con el carro todavía vendiendo verdura, vendiendo carbón, yo eso lo llegué a ver, con la verdura, el carromato con el burro. Pasaba el hombre de los martillos y las manzanas de caramelo. Pasaba el del papel palbul, papel higiénico. Oh, tremendo, tremendo, tremendo. Pambendito antiguo tengo muy buenos recuerdos. Carabanchel, el distrito que hoy día es el más poblado de Madrid, recibió a partir de los años 50 un intenso flujo de inmigrantes provenientes de otras regiones de España, con lo que se generaron suburbios con infravivienda y unas condiciones de vida precarias. El régimen de Franco estableció un plan de vivienda a través de la Dirección General de Regiones Devastadas o del Instituto Nacional de la Vivienda, y se crearon muchas colonias y barriadas, sobre todo en Carabanchel y en Vallecas, dos barrios que habían sido pueblos y se habían anexado a Madrid a mitad del siglo XX. Con esa oleada migratoria en Carabanchel se generaron varias zonas de aluvión. Una de ellas era Pambendito, donde se crió el Langui. En ella había complicadas realidades sociales, de convivencia y de seguridad, un alto abandono escolar, altos índices de hacinamiento y la tasa de delincuencia juvenil más alta de Europa. Muchas de sus casas eran prefabricadas y construidas como barracones provisionales para acabar con las chabolas. En el Pambendito de los 80, cuando nació el Langui, se vivía a puerta de calle. No había llaves detrás de las cerraduras de las casas, que tenían siempre las puertas abiertas. Era un barrio con una cohesión vecinal muy fuerte. Todo muy abierto, siempre todo muy abierto. Había algunos bloques que tenían jardines por delante y bueno, hacían competición de jardines, unos con otros. Los veranos eran increíbles, sacábamos las piscinas hinchables, estas piscinas pequeñitas, este era un riero de piscinas. Doña Julia, tengo que salir. ¿Le importa quedarse un rato con el chiquillo? Sí, claro. Si además está lloviendo a mares. Ven, Juanma, que merendamos y ponemos un rato la tele. ¿Hoy ponen Lucky Luke? Gracias, doña Julia. ¿Quiere que le traiga algo de la tienda? Nada, hija. Ya me ha hecho la compra la Pilar. Ten cuidado al salir, que hay mucho barro por la lluvia. Sí, no tardo nada. Lo que te haga falta, no te apures. ¿Quieres pan con chocolate? Sí. Uy, si estás helado. Ven, anda, acércate a calentarte mientras te preparo la merienda. ¿Nunca se ha quemado con la cocina? Sí, una vez me quemé. Se había quedado mucho carbón abajo y al abrir salió una llamarada. Me tuvieron que llevar al hospital. Menos mal que al final no fue nada. Me dieron unas cremas y se me curó. Con estas cocinas hay que tener mucho cuidado. No te acerques mucho. Está muy calentita. Sí, toma, hijo, el bocadillo. Vamos a poner la tele. Mamá Dalton. En el bajo era bajo A y bajo B. Puerta con puerta. Y en el bajo B vivía señora Julia, una mujer mayor, con su marido. Y era increíble, macho. Qué casa, qué mujer. Muy buena, la señora Julia súper buena. Qué suerte tuvimos. Y yo me acuerdo que en la cocina tenía una estufa de carbón, caldera de carbón a la altura donde se cocinaba, pero a la altura de aquí se abría la hornilla y tú veías, yo me sentaba en un banquito, ya tenía el típico banquito pequeño, el banquito de toda la vida, pues así
abajo la ventanita en la cocina. Y yo paso muchas horas allí con ella. A lo mejor mi madre tenía que ir a comprar. Pues, señora Julia, está lloviendo, tal, hija, que se quede aquí. O pues yo me quedaba allí. O cuando no teníamos apenas la tele y yo me metía ahí, veía la tele. Lucky Lu a mediodía, en la primera. Y la señora Julia me contaba muchas historias y me quedaba ahí en la estufita de carbón, calentito. Pan Bendito, como otros barrios, tenía escasez de dotaciones. No había mercados, ni equipamientos culturales o deportivos, ni centros para personas mayores. Había abandono y pobreza. El Instituto Nacional de la Vivienda, el IBIMA, creó en 1980 el programa de remodelación de barrios, mediante el que se realojaría a las familias que vivían en colonias con infravivienda. A finales de los 80, al fin le tocó a Pan Bendito. Los vecinos llevaban muchos años esperando los pisos nuevos. Algunos ya se habían marchado. Otros hicieron todo lo posible para poder seguir viviendo al lado de sus vecinos. Fue increíble todo aquello, cómo se vivió en el barrio, los sorteos, la gente cambiándose su piso. Bueno, eso fue apoteósico. Cuando tiraban las casas antiguas y te metían en los pisos de protección oficial, pisos de Lima, pues a muchos te mandaban a otro barrio, ¿no? Tiraban todo a barrio antiguo y tal. En Pan Bendito no. En Pan Bendito, donde había verde o arena, campo, empezaron a construir los pisos del IBIMA. Entonces lo que hacían era reubicarnos. Hicieron el sorteo en todo el barrio de quién te tocaba, y a lo mejor en todo el barrio tú vivías abajo con unos vecinos de toda la vida y de repente por el sorteo te tocaba en la otra punta del barrio con otros vecinos, y a lo mejor el vecino que tenía de toda la vida ya no era tu vecino. Ya se lo he dicho muchas veces, señora Encarna. Tiene que llamar al fontanero. Es que ya no nos podemos ni dar un baño. Pero si queda un año para irnos. ¿Cómo vamos a gastarnos el dinero? Esto no es culpa nuestra. Son las tuberías de la casa que están muy mal. Sí, pero no podemos seguir así. Lo tienen que arreglar cuanto antes. Voy a llamar al Zacarías a ver si me lo arregla. Nada, no le entra en la cabeza. Dice que para un año que nos queda aquí, que para qué lo van a arreglar. José, no te enfades, que no arreglas nada. Pero es que no se puede vivir así, Aurelia. Ni un año ni 2 semanas. Si cada vez está peor. Mira esa gotera. Cualquier día se nos cae el techo encima. Yo el otro día me caí. El suelo está siempre mojado. Es una batalla perdida. No van a hacer nada. Pero es que no nos pueden tener así. Y con el chiquillo que se puede romper la crisma. Hay que ver. Algo habrá que hacer. Teníamos unas goteras increíbles. Increíble, pero es que esto nunca lo he contado, pero es que en mi baño eran goteras y goteras. Teníamos todo lleno de cubos. La de arriba no quería hacer reforma, ni quería llamar a un fontanero. Nos queda un año para que nos den las casas. Y claro, mi padre, yo me acuerdo, mi padre a veces venía de trabajar y disputas con los de arriba. No, por favor, mi madre, José, no, pero ¿cómo que no? Que arreglen ya, que no podemos ni ducharnos ni pasar al baño. Era increíble. Vivías en la casa y cuando llegaron a hacer los pisos del IBIMA, en esa familia, en esa casa, presentaba de que había 3 hermanos viviendo o 3 familias viviendo, pues a las 3 familias le daban un piso para ellos. Muchos aguantaron, otros tantos no aguantaron. Hostia, de repente, de vivir 3 familias en una casa súper pequeña, antigua, a tener esos pisos del IBIMA, que eran unos pedazos de pisos, son unos pedazos de pisos de 112 y 120 metros cuadrados. En los años 90, la heroína se adueñó de Pan Bendito y dejó el barrio lleno de muertos, violencia, sobredosis y BMWs recorriendo las calles. La remodelación del barrio no se había terminado y ahí seguían las chabolas semiderruidas, habitadas ahora por traficantes. El negocio de las drogas ilegales, primero la heroína, después la cocaína y las pastillas, encontraron en Pan Bendito un lugar donde expandirse. Claro, al mismo tiempo, todo esto que te estoy contando, ponle que encima era el barrio donde todo Madrid venía a pillar heroína
a pan bendito, ¿no? La mejor heroína estaba en el pan bendito y claro, tú imagínate, yo pues con 7 años, con 8 años, con 6 años jugaba al fútbol y teníamos que estar apartando las jeringuillas. Te estoy contando todo lo bonito, pero tenías que tener cuidado. Ahí sonaba la canción Machuten no, ni cuchara siempre nada de heroína. Era la banda sonora de Pan Bendito. Los coches venían de todos los lados, encima no estaba asfaltado. Pan Bendito muy poco asfaltado, casi todo arena, y eran solamente una carretera que era como un cuadrado y dentro era todas las calles de Pan Bendito y lo bordeaba, ¿no? ¿Quién me diría a mí que luego, al cabo de los 20 años o 20 y pico años, no, 20 y pico años no, yo tendría pues eso, al cabo de los 30 y pico años o 30 años, me iban a llamar a mí los Calis a volver a reeditar esa canción y a colaborar en ella, macho. Y vengo del barrio al igual que tú, en los 80 jeringuillas en forma de cruz, luz con un mechero, no hay farola, calumbre, morir por sobredosis era una incertidumbre, tu mamá llantos tiran la cocina, tampoco se libraban de ello las vecinas, difícil la lucha si a tu familia llegaba, la ruina heroína por nada mediaba, te ataban corto sin dejar alejarte, te anulaba del mundo, y tú de su parte, aparte el desgaste, tocó mío por dentro, cada tara en tu piel, una historia en tu cuento, ese cuento olvidado, que los Cali rescatan, aunque pasen los tiempos, aún sigue esta lacra, y personas se enganchan así, machuten no, ni cucharas impregnadas de heroína. Bien cogido en tus invisibles rejas, yo quiero escapar de ti. Por el principio, Juan Manuel Montilla, el Langui, Cadena SER. Con 14 años se rompió la ilusión. Nadie se lo dijo, pero el Langui supo que nunca sería futbolista. Empezó a faltar a clases en el instituto y ya solo quería estar en el parque. Fue el principio de una espiral oscura de la que salió agarrándose a la música. El día de mañana llegó y me di contra el muro. Hostia, yo no voy a ser futbolista, si yo mira cómo ando, si yo me caigo todo el rato, si yo no. Entonces ahí caí en barrena porque nada me motivaba y no te sientes útil. Y yo creo que cuando no te sientes útil, la cabeza te juega malas pasadas. Y creo que eso es súper importante. Efectivamente, yo ya no me sentía ubicado. Mis amigos ya, cada uno haciendo las pruebas en los equipos. Uno en el Atleti, otro en el Carabanchel, otro en la escuela, otro en el fútbol o más. Acaban del cole y venga a entrenar, la liga profesional, los fines de semana. Tú ya no, y tú de repente, hostia, no te motiva los estudios, que era lo que me tenía que haber agarrado, a la historia, que me encanta, me hubiera encantado, pero me encanta ahora, pero en ese momento no me motivaba nada. Entonces yo entré en barrena y no me motivaba nada, y de repente descubrí el rap, descubrí la música. Rap que llegaba a España, que llegaba por las bases americanas, etcétera, etcétera, y veía que empezaban amigos de mi barrio con sus pantalones de MC Hammer, con sus grafitis, con eso que, ostras, cómo mola ahí, con las rapeadas y tal. Y de repente todo eso me llamó. Y yo veía que con un boli, con un papel, ¡hey!, podía decir cosas. Entonces, joder, tuve la suerte de un colega de mi barrio, Gitano Antonio Moreno, que él le flipaba el rap. Y él era de los que en el barrio pues más destacaban en ello. Entonces, joder, rápidamente hice porque hiciéramos migas. Era un gitano revolucionario por aquel entonces, por así decirlo, ¿no? En su familia, en todo en general, ¿no? Era el gitano que paraba con los payos, esas vestimentas, esa música. En su casa eran muchos en su casa, él no podía tener su espacio, en mi casa conseguía ese espacio. Yo era hijo único y en su vida era como un hermano. El Príncipe de Bel-Air. El Príncipe Bel-Air.
hostias, de las primeras veces. El que llegó y flipábamos con el príncipe y cambiabas la cabecera de... Yo me acuerdo que yo cambiaba la cabecera del príncipe y decía, en el barrio Pan Bendito crecía y vivía, no corres que te caes, los vecinos decían. Al oeste en Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin casarme demasiado porque por las noches me sacaba el graduado cierto día. Y claro, y lo que llegaba era de algunos en el barrio que pues tenían la posibilidad de tener su pletina, de grabarse una cinta con otra, de las cintas de VHS, los videoclips y demás. Y claro, todo eso empezó a llegar y Antón, pues, y la gente que paraba con Antón cuando iban a la discoteca, gente de nuestro cole, Tito. Yo me acuerdo que heredé muchas cosas de él. Ya se pasó la moda, empieza el bacalao y de repente me soltó una caja llena de, toma, todos los CDs, Snoop Dogg, Ice Cube, Public Enemy, la ropa que tengo. Todo eso era como, wow, chaval. Sí, sí. En Pan Bendito, como en muchos barrios obreros de Madrid, quienes se organizaron para hacer frente a los problemas fueron las parroquias y los curas a pie de obra que iban sin sotana y con vaqueros y daban la comunión con pan o rosquillas. El primero en Madrid fue el padre Llanos en el Pozo del Tío Raimundo en los años 60. El movimiento de los llamados curas obreros o curas rojos había nacido en Francia en 1944 y en 1959 fue suprimido por el Papa Juan XXIII al ver que la mitad de ellos había dejado de oficiar misa. Algunos se fueron entonces a Argentina y allí trabajaban en las villas miseria. Son el origen de la teología de la liberación. Uno de esos curas villeros es el actual Papa Francisco. Un poco después, el Papa Pablo VI volvió a autorizar la experiencia y en 1964 se extendió a España. Justo en ese año se construyó en Pan Bendito la iglesia de San Benito, que enseguida se convirtió en el corazón del barrio y fue el germen de su transformación con el trabajo de diferentes párrocos, como Julio Yagüe, una persona fundamental en la vida de El Langui. En mi barrio Pan Bendito la iglesia siempre ha tenido un papel fundamental, daba igual que fuera gitano, quinquillero, más creyente, menos creyentes. Ahí la iglesia de Pan Bendito trabaja mucho por el barrio. Y cuando llegó Julio, Julio se lleva mucho palo porque Julio, sus formas a lo mejor podían ser amaneradas, su habla era mayor, y recibía de vaciles, motes, de tal, pero era un tío que se metía en el barro a muerte. Yo le he visto meterse en el barro, plantar cara a yonkis, a camellos. Y bueno, pues él creó unos talleres donde tú por la mañana podías dar diseño gráfico, serigrafía, tenía un montón de gente, pues estos psicómanos también, chavales que estaban en centros y les traían para ocupacional por la mañana y luego por las tardes. Mi madre, imagínate que podía ir a aprender a costura, a cerámica, niños a su seguimiento escolar, su apoyo escolar. Y yo, el instituto, repetí, no podía seguir repitiendo, no le vi salida y mi madre me dijo, pues como la canción de Will Smith, con el padre Julio al taller te bajaré. Al día siguiente al taller yo bajé y Julio me dijo, a trabajar te pondré. Y ahí estaba, y ahí me he tirado muchísimo tiempo. Él vio que yo estaba enganchado a la música y dijo, pues por aquí. Entonces quitó el polvo de una mesa de mezclas de 6 canales chiquitita, que era cuando él estaba exiliado, creo que en Francia, y hacía radio desde allí, bueno, un revolucionario. Y la cogió de la iglesia y me la dio, y fueron las primeras mezclas y cosas fueron con la mesa de mezcla de Julio. Sí, un guerrero ya saca y te ponía las pilas. Él te ponía las pilas y nunca era de los que
que Señor, porque la palabra de Dios, porque baja a la iglesia. No, que va. Sí, él, claro, él es cura y demás, pero tú se lo pedías, pues claro, decías, háblame de Dios, pues yo te hablo, pero no. Él era la vida es así. Entonces, amigo, aquí hay dos caminos. O tú te pones las pilas, o nadie va a venir a cambiarte a ti el rol. Entonces, pico y pala, pin, y te hacía ver las cosas muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que a mis padres les recetaron que yo pisara al mar. Entonces, mis padres alguna vez me han llevado a la playa. Mi tío Julián, por parte de mi madre, el hermano de mi madre, vivía por aquel entonces en Valencia y alguna vez hemos ido, pero por norma no, y no íbamos de vacaciones. Entonces mi madre me mandó de campamentos. Yo me acuerdo con 7 años o con 9 años, no sé con qué edad fue, pero yo flipé. Me fui a Asturias 15 días. Ahí con 15 días... y luego después de Asturias, Castellón al año siguiente, con monitores, molaba mucho. ¡Madre, cacho de ola, chaval! Pero abre. Sí, hombre, que ya hemos llegado. Y luego los últimos 3 años, creo, o 4, fueron Sanlúcar de Barrameda. Por eso yo tengo una canción dedicada en el tercer disco de la sección, Cuña, Carmela, Pasteles, a Sanlúcar de Barrameda. Ahí ya fue, ya claro, en Sanlúcar de Barrameda, y a día de hoy sigo yendo con mis niños en verano o si puedo, tengo la oportunidad, me escapo 3 días para allí, para Sanlúcar, la zona donde yo estaba, las carreras de caballos y todo eso. Tengo muy buenos recuerdos de Sanlúcar. Está mandado, así llevo 15 días con el reventado. Cuña, Carmela, Pasteles. El pregón, antes que te compres del vellón. Cuña, Carmela, Pasteles. Que los críos hambre tienen. Cuña, Carmela, Pasteles. El pregón, hace que te compres del vellón. Cuña, Carmela, Pasteles. Si no hay dinero, pan y chocolate lo primero. Por el principio, Juan Manuel Montilla, el Langui, Cadena Ser. Dolor como un perro, sarnoso por un oso, arrojado en un pozo profundoso. Mamá, me bajo ya. Espera, que te doy el bocadillo. Dame una bolsa de patatas fritas. Toma, aquí lo tienes todo. Espera, que te lo meto en la mochila. Vais a estar donde los bancos, ¿no? Sí, hemos quedado con toda la peñita como siempre. Cuidado con las fogatas esas que hacéis, que un día vais a salir ardiendo. Tranqui, mamá. El Antonio controla mucho con el fuego. Le ha enseñado a su padre. Él se lo curra. Bueno, no vengas muy tarde. Dame un beso. Mamá, que no tengo 8 años. Anda, tira. Un asidero importantísimo para el Langui hasta el día de hoy es su grupo de amigos. Son 11. Todos eran hijos de amigos de sus padres. Algunos iban al colegio juntos o se veían los fines de semana en el fútbol o en el bar con los padres. Paraban en el polideportivo Pan Bendito. Allí se juntaban cada noche en los mismos 4 bancos que ellos bautizaron como La Chocita. Se pusieron de nombre La Peñita al Compás, un nombre heredado de la peña que tenían algunos de sus padres. Por el barrio ya circulaban la heroína, las pastillas o la vía de abrir coches para buscarse la vida. Ellos 11 siempre se mantuvieron apartados de esas derivas. Algunos les llamaban el salmón, por ir a contracorriente. Teníamos 14 años. Tú date cuenta que hemos parado desde los 14 años hasta los 21 años. Hemos estado ahí, todos esos años. Entonces ahí que nuestras fogatas, fumar porros, nuestros partidos de básquet, nuestros hasta las tantas de la mañana con las fogatas. Los sábados por la noche era el rimadero de J mayúscula, pobrecito mío, y era escuchar el rimadero de J mayúscula y Franté. ¿Bajaros patatas? Nos bajábamos nuestras patatas con nuestro papel albal, nuestras fogatas, a buscar palés siempre, madera y palés, siempre teníamos madera y palé. Venga, ¿quién salió ya por madera y palé? Y siempre nuestra fogata, nuestro radio cassette, nuestra música, nuestro hip hop, nuestro rap, y venga, y pachangar de fútbol y de baloncesto, fútbol y baloncesto. Y
Entonces nosotros veíamos todo ese recorrido, las modas, la moda del bacalao, la moda de las pastillas, el bacalao, las pastillas, la cocaína, todo eso se puso muy de moda en nuestra adolescencia. Entonces nosotros veíamos que, ostras, todo lo que digan, pero nosotros seguimos con nuestras pachangas de fútbol, baloncesto, no pasamos de los canutis y con nuestra música y con cada vez que alguien se desviaba de nuestra peñita, del arraigo de nuestros 11 amigos, consenso, nosotros era consenso, está mal, y te llevaban las reprimendas. Eso lo harían nuestros padres, o sea, nuestros padres estarían orgullosos, nos fijábamos mucho en nuestros padres, que tenían su propia peña, y era como, nuestros padres estarían orgullosos, nuestros padres, ¿qué dirían? Nuestros padres tal, y nuestros padres dirían... Haciendo una revisión de esto de, hostia, ¿has visto a fulanito? Buah, está fatal, tío, está enganchado a las pirulas, no me jodas. ¿Has visto no sé quién? Bueno, la han pillado con no sé qué, no sé cuántos, tal, ese está todo el día enganchado a la falda. ¿Has visto no sé quién? Ya, se crea ahora un fiera que va robando, va a los niños del parque, va a no sé qué. Uno de nuestra peñita, que era muy líder además, Antonio Molina, pues el Moli dijo, en una de esas noches, con fogata, dijo... Es que somos la excepción que confirma la regla. Hablando de todo eso un poco. Y dijo, somos la excepción que confirma la regla, chavales. Y Gitano Antón y yo, que estábamos cada uno en una punta de la chocita, nos miramos, pero es que fue tal que así, nos miramos, y él y yo hicimos así, dijimos, ya tenemos nombre para nuestro grupo. Zapato ortopédico, bien feo, de los más feos, hasta los 3 de cárcel. A ver, no hubo más remedio y ni misterio, pa' que en verano me sudara el pinreo. Eli, zapato ortopédico, bien feo, de los más feos, hasta los 3 de cárcel. A ver, no hubo más remedio y ni misterio, pa' que... Me acuerdo mi mamá en el Corte Inglés, venga que te vas a poder comprar una cadena, fíjate yo, una cadena. Una minicadena, y ya todos tendrían minicadena y habrían comprado otra minicadena, y a mí me llegó el momento por fin de una minicadena, mamá, una minicadena. Claro, me vieron enchufado con la musiquita y tal, y dijeron, una minicadena. Con aquella mesa de mezclas que le regaló el padre Julio Yagüe y la minicadena que le compró su madre, el Langui y el gitano Antón se montaron un equipo para rapear. Pegaban el micro al altavoz con celofán. En el plato ponían un vinilo, rapeaban a pelo y lo grababan en una cinta de casete TDK. Mientras escribía sus rimas, el Langui asaltaba las estanterías de su casa, donde estaban los diccionarios, que nunca antes había consultado. Escuchaba todo lo que encontraba de Public Enemy, Ice Cube o Snoop Dogg. También a Frank T., el Club de los Poetas Violentos, KCO o Javier Ibarra. El Langui y Gitano Antón querían rapear como se hablaba en su barrio. El primer disco de la sección recoge todo eso. Todo lo que tenía la sección era eso. Vocabulario Cheli, ¿sabes? Todo el vocabulario verdadero como se hablaba en el barrio y todos los valores. Todos esos valores y todo ese conjunto que es lo que hizo que de repente un chaval de 15, 14 años, 16, 17, 20 lo tuviera como bandera, pero su padre, tío con 40, 50, carpintero que iba con su furgoneta, el barnizador, el carpintero, el electricista, el frutero de barrio, dijera, ¿y esto de dónde ha salido? Y decían, tío, que es que mi padre me quita el CD, loco, que es que va con el CD puesto. Rapeábamos unos cuantos más, pero cada uno fue, yo ya no rapeo más, yo ya no, como hobby. Entonces quien nos quedamos fue Antón y yo. Escribiendo, el día de mañana, ya verás, Antón, que el día de mañana lo vamos a conseguir, que lo vamos a conseguir, compadre, que ya verás que sí. Porque el rapero que yo estoy viendo ahí, que me está emocionando, que me mola, cuando baja del escenario me habla y no es igual que cuando sube en el escenario, que se pone más entendible y más tal. Hostias, y llegó un día y era, ¿por qué voy a decir, mira cómo estoy? Voy a decir, Dica, si estamos diciendo Dica. ¿Por qué voy a decir, no te mosques, chaval? Si aquí estamos diciendo, no te chines. No te chines, chaval. Entonces todo eso empezamos a meterlo en el boli, o sea, en las rimas. Y claro, lo rapeábamos y nuestros colegas ya empezaron a, hostias, ¿cómo mola esto?
Y el Goya es para Juan Manuel Montilla Langui. Sino ahora mismo aquí en esta procesión tan bonita como la que tenéis, y por hacerme y haberme traído hasta aquí, compadre. Y sobre todo, quiero dedicárselo a mis padres, eso sí, el otro no se lo he podido dedicar, se lo dedico a mis padres por haberme hecho tan fuerte, por haberme puesto el Nesquik y la leche siempre arriba del todo para que yo me esfuerce. Sí. Muchas gracias. Y arriba el cine español. El Langui fue un niño alegre que quería ser futbolista o bombero, como los que se descolgaban por las ventanas del hospital en el que se recuperaba de sus operaciones. Un niño que aprendió a caerse y levantarse solo gracias al regalo de sus padres, que nunca le victimizaron. Un niño que lleva pegado de adulto el nombre de Pan Bendito. Todo eso perdura. Pan Bendito, yo creo que todas las personas cambian y yo he cambiado, ya sea para bien o sea para mal, pero he cambiado, pero hay algo que queda, que todo ese arraigo, todos esos valores, lo que te han ido inculcando, has ido absorbiendo de vecino, la señora Julia, padre Molina, padre Félix, el padre de Hugo, mis amigos, lo que se respiraba en Pan Bendito, tanto en el Pan Bendito viejo como en el Pan Bendito nuevo. Todo eso es lo que me ha hecho a mí, mi forma de ser, mi personalidad. Por el principio, Juan Manuel Montilla el Langui. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Toña Medina y Ángeles Oliva. Producción, Matilde Suárez. Técnicos de grabación, Geray Martínez y María Jesús Rodríguez. Interpretación, Eli Zapata, Alicia Merino, Iván Gisbert, Santiago Antón. Con la colaboración especial de Gerard Merino.